densidades de carga. De hecho, lo tienen ahí en las notas, ¿verdad? O si no hay nadie, bueno, les mando la clase del grupo anterior. Yo me apunto, Video. profe. ¿Tú? Bueno, Sí, ¿quién eres? Sánchez Moreno Rodrigo, a sus órdenes. Ok, gracias. Entonces, para el lunes, ¿no? ¿Va que va? ¿Tipos de coordenadas y qué, perdón? Y densidades de cargas. Están en las notas. Si quieres ahondar, puedes tomar otra bibliografía para complementar, pero en las notas viene parte de. Hay que Órale, hablar va. de las coordenadas cartesianas, cilíndricas, esféricas, densidades de carga volumétrica, superficial y lineal, ¿no? Va que va. ¿Sale? Ya está. Sí. Gracias. Bueno, a ti. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar con campo eléctrico. El problema 3 lo vamos a dejar pendiente en tanto que el compañero nos apoye con toda la temática de lo que es las integrales, ¿no? Bueno, él no va a hacer las integrales, él nomás nos va a platicar de los tipos de coordenadas y las densidades de carga que existen. Entonces pasamos al problema número 4. El problema 1 y el problema 2 hablan de cargas puntuales, pero de fuerzas de atracción y repulsión, ¿sí? O sea, utilizamos la ley de Coulomb para poder resolver los problemas. El problema 2, recordemos que eran 3 cargas y por ley de Coulomb solo podemos analizar pares de cargas, ¿sí? Entonces, al analizar pares de cargas y en el problema 2 tener 3 cargas, pues teníamos que analizar 2 pares de cargas. La 2 con la 1 y la 3 con la 1, aplicar teorema de superposición y resolver el problema y obtener el resultado final. De la misma forma, vamos a resolver el problema número 4. Dice hallar el campo eléctrico en el origen debido a una carga puntual de 60.4 nanocoulomb que está localizado en menos 432 en metros en coordenadas cartesianas. Entonces, hagamos un pequeño dibujo para poder representar en dónde se encuentra esa carga. Tenemos la componente en X, tenemos la componente en Y, tenemos nuestra componente en Z. El campo eléctrico me dice que queremos calcularlo en el origen, ¿verdad? En el origen pues tenemos las coordenadas, ¿cuáles son? Pues 0 en X, 0 en y 0 en Z. Y dice que la carga de 60.4 nanocoulomb está localizado en menos 4, o sea, X vale menos 4, vamos a pintar menos 4, supongamos que aquí es menos 4, y luego dice más 3 en Y, ¿sí? Ok, supongamos que ahí es más 3 y más 2 zetas, entonces vamos para arriba. Entonces, la carga se encuentra precisamente en este punto, ¿sí? Aquí está la carga. Y lo que queremos calcular es el campo eléctrico en el origen. Entonces, pues vamos a resaltarlo. Vamos a ver si, bueno, no salió tan derechita. ¿Sí? Aquí tenemos que calcular nuestro campo eléctrico. ¿Debido a quién? Debido a esa carga, ¿no? Aquí tenemos la carga y aquí tendríamos la distancia, pues llamémosle R. Si ustedes ven la fórmula, para campo eléctrico, que ya la analizaron el día que expusieron los compañeros, pues bueno, analiza de manera individual cada una de las cargas que se tengan en el sistema que estemos analizando. Lo que quiere decir esto es que intrínsecamente la carga tiene su propio campo eléctrico. O sea, nadie lo está generando.
por su propia naturaleza, tiene integrado un campo eléctrico. ¿De qué depende entonces la magnitud del campo que estemos calculando? Pues va a depender, jóvenes, de qué tan lejos o qué tan cerca estemos de la carga. Mientras más cerca estemos de la carga, es más intenso el campo eléctrico, y mientras más lejos estemos, pues obviamente ese campo eléctrico tiende a debilitarse. ¿Sale? Entonces, ya tenemos nuestra fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, aquí como les decía es epsilon 0, ¿sí? Me falta conocer la magnitud y el vector unitario, ¿sale? No sé si hasta ahí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Mi parte no, profe. No, Ok. No, profe. Bueno, entonces, como bien sabemos, vamos a analizar cuánto vale esta componente del vector distancia. El vector distancia lo vamos a obtener como el punto donde queremos llegar menos el punto de partida. ¿Dónde queremos llegar? Pues al origen, ¿verdad? 0, 0, 0. ¿Cuál es mi punto de partida? Menos 4, 3 y 2, donde está ubicada la carga. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, pues ahí hacemos sumas y restas según los signos que tengamos. Entonces tenemos 0 menos 4, tenemos 4 positivo. 0 menos 3, pues es menos 3. Y 0 menos 2 me da menos 2. Lo que quiere decir esto es que tengo 4 componentes en AX, menos 3 componentes en AY. Y ahí, perdón, le pusieron más, es menos de lo que ya veníamos aquí arrastrando. Menos 2AZ. Entonces ya tenemos el vector distancia, ¿sí? Vamos a obtener la magnitud de ese vector distancia. Entonces la magnitud pues no es más que ¿quién? La raíz cuadrada de 4 al cuadrado, 3 al cuadrado y 2 al cuadrado. ¿Sale? Y eso me va a dar raíz de 29. Y luego calculamos el vector unitario. El vector unitario no es más que ¿quién? El vector distancia entre su propia magnitud. ¿Cuál es mi vector distancia? 4AX menos 3AY y menos 2AZ. Entre su propia magnitud, que es raíz de 29. Y sustituimos rápidamente en la fórmula. Entonces, mi campo eléctrico es igual a ¿quién? A 64.4, aquí faltó el punto 4, por 10 a la menos 9, está en nanocoulomb, entre 4pi epsilon 0, raíz de 29 al cubo. Es la misma jugada que estamos haciendo desde los ejercicios 1 y 2. Aquí tenemos en la fórmula una distancia al cuadrado, pero recordemos que el vector unitario también está dividido entre esa misma distancia elevado a la 1. Entonces, si multiplicamos denominador por denominador, pues nos va a dar raíz de 29 al cubo. Y ya nada más multiplicado por el vector distancia. ¿Hasta ahí está claro todo? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? No está claro. Ok. claro. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, me da 14.82 en la dirección de AX, menos, perdón, aquí déjenme corregir también, aquí es menos 11.11 en AY y menos 7.41 en AZ. Todo esto en volts sobre metro o newton sobre coulomb.
Lo que quiere decir esto es que el campo eléctrico también se puede calcular como ¿quién? Como la fuerza entre la carga. O viceversa, la fuerza, que ya hemos calculado algunas, es igual a ¿quién? A E, el campo eléctrico, por la carga. Bueno, entonces, ¿está bien ese resultado, jóvenes? Sí, profe, ya lo hice y sí, sí, ¿Sí? está bien. Ok. Entonces, queremos obtener la magnitud. Entonces, ¿qué chavos? Hoy es viernes. ¿Quieren pistear? Bueno, Fuerte, claro, fuerte, claro. aquí hay un detalle que ya ven que el módem se apaga y luego en que se reinicie en todo el rollo, se tarda una Sí, eternidad. profe, eso pasa siempre. Entonces, bueno, no sé si alcanzaron a comprobar la magnitud del campo eléctrico para este ejercicio. A mí me salió otro resultado, profe, porque la neta ¿Cuánto? sí ya lo llegué. Me salió 6.42. 6.42. Los demás, Ajá. ¿cómo les dio a los demás compañeros? ¿Lo intentaron hacer? Ya ahí da como 11 y pico, algo así. Ok, déjenme abrir el archivo desde acá lo tengo ya. Sí, no hay prisa, profe, no hay prisa. Ok, entonces tenemos que es 14 dijimos que era Es 14.82 al al cuadrado, cuadrado. Ujú. más menos 11.11 al cuadrado, más menos 7.41 al cuadrado. Ok, Todo eso en raíz cuadrada y pues a mí me da 6.45. Digo, 6.42. 6.42. Sí. No sé si los demás tengan el mismo resultado. A ver, chavos, los demás apóyenme con su calculadora. Ok, ¿sí les dio lo mismo? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok, lo mismo que el compañero, lo mismo que está aquí en el ejercicio. Similar al ejercicio. Bueno, a mí. Ok. Bueno, recuerden que todo está elevado al cuadrado y luego le extraen la raíz, ¿no? Ok, bueno.
Corroboren bien ese dato nada más. Ahora, para el problema 5, ¿qué es lo que vamos a hacer, jóvenes? Para el problema 5, tenemos dos cargas, ¿sí? Tenemos dos cargas en diferentes posiciones, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que tenemos la carga 1 y la carga 2, ¿sí? Y tenemos, dice que calculemos el campo eléctrico en un punto debido a esta carga y debido a esta carga. ¿Sale? Tengo una E1 y tengo una E2. De ahí, igual que hicimos en las, ¿cómo se llama? En el cálculo de la fuerza resultante o la fuerza total, aquí vamos a tener el campo eléctrico total igual a ¿quién? A E1, ¿sí? Más E2. Entonces, para la primera componente, con respecto a quién, a la carga Q1, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? El punto a donde quiero llegar es 0,05. Es el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. ¿Debido a quién? A la carga 1. Entonces la carga 1 dice que está ubicado en 4,040. Entonces tenemos menos 0,40. ¿Y esto es igual a quién? A 0 menos 0, pues me va a dar 0, 0 menos 4 y 5 menos 0 me da 5. Entonces solo tengo dos componentes. Una componente de menos 4AY y más 5AZ. No tenemos componente en X. De ahí, pues calculamos la magnitud de ese vector, ¿sí? Es 4 al cuadrado más 5 al cuadrado y raíz de todo eso es raíz de 41. De ahí obtenemos el vector unitario, que ya sabemos que es mi vector distancia, el que acabo de obtener, que dijimos que solo tiene componente en Y y en Z, dividido entre su propia magnitud. Y ya Profe, ya tenemos... corroboré el resultado del anterior, si está bien el que está ahí anotado. Ya, perdón. correcto, Sí, gracias. correcto. Ok, entonces ya tenemos todos los datos para poder sustituir en la fórmula. Entonces la carga 1 vale ¿cuánto? 0.35 microcoulomb o 0.35 por 10 a la menos 6 entre 4 pi, entre epsilon 0 y entre raíz de 41 al cubo. Ya sabemos que el vector unitario tiene en su denominador una magnitud también de raíz de 41 a la 1. ¿Sí? Entonces, al tener una raíz de 41 al cuadrado multiplicando a raíz de 41 a la 1, pues me va a quedar raíz de 41 al cubo. ¿Sale? Y si hacemos números, pues me va a quedar menos 47.92 en AY y más 59.91 en AZ. Por favor, corrobórenlo a ver si está bien para que continuemos.
¿Sí da el mismo resultado, jóvenes? Sí, a mí sí me da, profe. Ok. Bueno, ahora bien, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. Ok. Continuamos entonces. Si no hay dudas, continuamos. Y luego nos piden calcular ahora el campo eléctrico debido a la carga 2. Entonces, vamos a comparar pues todo lo correspondiente a la carga 2 en este punto que estamos analizando. Entonces, sabemos que el punto donde queremos calcular el campo eléctrico es 0,05. Aquí lo tenemos. Y la carga 2 está ubicada ¿en dónde? En 3,00. Entonces decimos 0 menos 3. Aquí me faltó un signo. Aquí sería menos 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y luego dice 0 menos 0, pues sigue siendo 0, y 5 menos 0 es 5. Entonces nada más tenemos componentes en X y en Z. Obtenemos la magnitud, me queda raíz de 34, ¿sí? Y el vector unitario que ya dijimos que no es más que ¿quién? Pues el vector distancia entre su propia magnitud. Este es R1, debido a la carga 1, y este es R2 debido a la carga 2. Y de ahí ya sustituimos, ¿verdad? Dice que la carga 2, ¿sí? La carga 2 es menos 0.55, ¿sí? Entonces, aquí también hay un signo negativo para que no se les olvide. Entonces sustituimos, ¿verdad? La carga 2 que vale menos 0.55 por 10 a la menos 6 entre 4pi, entre epsilon 0 y entre la magnitud al cubo, ya multiplicado por la magnitud del denominador del vector unitario, y ya nada más multiplicado por el vector distancia. Según esto me da 47.80 en AX y 124.67 en AZ. Por favor, corroboren esto si es correcto. ¿Sí está correcto, jóvenes? Bueno, a mí me salió 47.50 Ajá. y menos 124 cerraditos. Ok. Muy bien. A ver los demás, así les dio también. A mí me Me dio así da, como lo tiene. Ok, a mí me dio el 47 cerrado, profe. ok. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar el teorema de superposición. ¿Y qué es eso? Pues es lo que ya habíamos hecho y habíamos platicado. ¿Sumar a quién? Al campo eléctrico debido a la carga 1 más el campo eléctrico debido a la carga 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Vamos a sumar las dos componentes, ¿verdad? La componente en X, ¿cuánto vale? 47.80 en AX. Aquí lo pusieron al revés, se cuatrapió. Pusieron 74 y aquí es 47.80 en AX. Y luego, pues tenemos aquí en Y solita, en la otra no tenemos,
sería menos 47.92 en la Y, ¿sí? Y finalmente, pues tenemos tanto Z en la componente 1 como Z en la componente 2. Entonces hacemos una resta de 59.21 menos 124.67 nos da 64.79. ¿De acuerdo? Entonces ya sumamos vectorialmente los dos efectos, tanto la del campo 1 debido a la carga 1, como el campo eléctrico 2 debido a la carga 2. Y de ahí obtenemos la magnitud, que nos da 109. Bueno, aquí chequen bien esto, por favor. No vaya a ser que metieron este dato acá. Recuerden que aquí es 47.80 al cuadrado. Y por favor corroboren a ver si nos da este resultado. No, pero es menos 47.80, ¿no? ¿Mande? ¿Es positivo o negativo el 47? Es negativo, pero si el primero, a ver, vamos a ver, aquí arriba está, ¿no? Es positivo, ¿no? Aquí está. Es positivo. Y aunque Sí. fuera negativo, a la hora que lo eleven al cuadrado, les va a quedar positivo nuevamente, ¿no? A mí me salió 93.67. 93.67, ok. Es muy probable porque ahí se reduce el valor. 96. Sí, profe. Punto 675. 675. Sí. Ok, ahí serían volts sobre metro. No, mire, profe, es muy parecido. Nada más fallaron por 3, a mí me salió 93. Ok. Literalmente lo profe. mismo, pero punto 93.675. Órale. Bueno, entonces prácticamente ese sería el resultado ya del campo eléctrico total que nos están pidiendo. Entonces, ya para el día lunes, que el compañero nos va a apoyar con esa temática de los tipos de coordenadas y las densidades de carga, ya podemos trabajar con el ejercicio 3, con el ejercicio, ¿dónde está? 6, y de ahí ya nos seguimos con todas hasta que terminemos todos los ejercicios. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. No, profe. No, profe. Ok, traten de revisar nuevamente los ejercicios. No sé si por la premura del tiempo me fui muy rápido y alguien no entendió. El día lunes, de favor, me hacen la observación y me dicen, ¿sabe qué? Aquí no le entendí, ¿por qué es esto? ¿Por qué es el otro? ¿No? Entonces, y bueno, disculpen que haya llegado tarde, pero bueno, ya avanzamos por lo menos con 2 ejercicios más que quería avanzar para ya ver parte de lo que es el campo eléctrico, ¿no? Muy bien. ¿Alguien tiene dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? No, ninguno, profe. Bueno, No, profe, ninguno. No, profe, Bueno. ninguna. pues les agradezco su paciencia, su espera y pues que tengan buena tarde y buen fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Hasta luego. Gracias, luego, Hasta luego, profe. profe. Igualmente. Hasta luego, profe.